en todo Estado, que se respete en todo Estado como tal, cualquier nivel de arbitrariedad tiene que tener un control. Está con nosotros en la vía telefónica Beatriz Ramírez, constitucionalista. ¿Cómo estás, Beatriz? Un gusto Buen día, Jesús. Escucharte y que estés con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por tomarte el tiempo. Buenos días, gracias por la convocatoria. Sí, sería bueno que a nuestro público, en sencillo, le expliques exactamente qué es lo que ha pasado y por qué estamos hablando de que en estos momentos el Parlamento Nacional no tendría mayores cuestionamientos en cuanto a sus procedimientos. Vale, quizás para toda la gente de Exitosa que nos sigue ahora, Jesús, sería importante contarles de dónde nace este conflicto, ¿no? Esto que para quizás suene demasiado complejo. El Congreso ha ido tomando algunas decisiones que para muchas personas han estado, digamos, exentas de procedimientos adecuados o de seguir ciertos controles mínimos. Entonces, en 3 casos se demandó que el Poder Judicial hiciera una revisión de cómo el Congreso estaba pretendiendo decidir. Esos 3 casos eran: 1, la forma en la que se quería elegir defensor o defensora del pueblo. En la primera ocasión en que el Congreso lo quiso hacer, sacó un reglamento que no contemplaba participación ciudadana y no incluía la posibilidad de tachar a las personas que fueran candidatas. Entonces, se puso una demanda en el Poder Judicial y el Poder Judicial le dio una orden al Congreso para hacer cambios y suspender su procedimiento. Ese es el primer tema. Después pasó lo mismo con el tema de SUNEDO, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la que ve todas las universidades. El Congreso quiso sacar una norma y la SUNEDU le planteó una acción ante el Poder Judicial, lo que nosotros las abogadas le llamamos amparos. Entonces le puso una medida señalando que esta norma vulneraba el derecho a la educación, pues, de las personas, ¿no? Y el Poder Judicial le dio la razón a la SUNEDU y le dijo al Congreso que no podía aplicar la ley que estaba pretendiendo sacar, aunque el Congreso la verdad es que no le hizo ningún caso. Pero nuevamente el Poder Judicial hizo un control sobre el Congreso. Y el último caso fue frente a algunas acciones que querían interponer los congresistas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Las personas que ocupan altos cargos públicos en nuestro país, Jesús, tienen una posibilidad de control político en el Congreso. Es decir, si uno de nuestros ciudadanos o ciudadanas tiene cargos públicos muy altos, puede tener unos procedimientos de control ante el Congreso de la República para ver si te imponen sanciones políticas. En esa lista no está el presidente o la presidenta del Jurado Nacional de Elecciones. Aunque no está, se quiso hacer una acción contra el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones y entonces este señor también fue al Poder Judicial y dijo, por si acasito, se están queriendo ir un poco más allá de lo que dice la Constitución, y el Poder Judicial también le dio la razón y dijo, no, señores del Congreso, esto se está yendo más allá de sus competencias, hay que parar esto como está. ¿Qué hizo el Congreso? Dijo, no estoy de acuerdo con estas 3 resoluciones judiciales, voy a ir al Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial porque siento que el Poder Judicial en estos 3 casos, Jesús, se está excediendo e está invadiendo lo que el Congreso llama su fuero, el fuero parlamentario. Para decirlo en chiquitito, en esta primera idea, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, le ha dado la razón al Congreso de la República. Y con eso, digamos, deja sin piso los controles que se han estado haciendo cuando el Congreso ha estado haciendo algunas cosas que se consideran irregulares. Bastante claro el contexto que tú nos das. ¿Y en qué momento es que se asume que el Congreso tiene en estos momentos poderes básicamente totalitarios? Exitosa. Yo diría que el problema está, Jesús, no en que el Congreso pueda hacer cosas. El Congreso, por ejemplo, puede ejercer la facultad de elegir defensor o defensora del pueblo. El Congreso puede sacar leyes, por ejemplo, sobre cualquier tema, incluyendo reforma universitaria. Lo que la mayoría de nosotras y nosotros como ciudadanos tendría que tener presente es que inclusive para ejercer sus competencias también hay formas de hacerlo. Y uno puede ejercer bien sus competencias o puede ejercer sus competencias de forma arbitraria. ¿Cuándo tiene sentido que te controlen? Cuando lo haces de forma arbitraria. Entonces, en todo Estado que se respete, en todo Estado como tal, cualquier nivel de arbitrariedad tiene que tener un control. Es decir, nadie se puede pasar de viva, nadie se puede pasar de vivo. Tú puedes tener una competencia y, sin embargo, si queda claro que no lo estás haciendo bien, alguien te debería poder hacer lo que en la casa le llaman jalarte la oreja, ¿no? O sea, decirte, por si acaso, esto no está bien. Claro. Ese es el rol que ha estado cumpliendo el Poder Judicial, ¿no?
Y eso es lo que sin piso está dejando el Tribunal Constitucional, y por eso es que muchos pensamos que no está bien. Lo que se llama, de manera clara, balance de poderes, que es finalmente lo que también está en la misma Constitución, ¿no? Tal cual. Eso nosotros le llamamos el control equilibrado. Tú me controlas a mí, yo te controlo a ti. Claro, que es lo correcto además, es parte del sistema democrático. Tú tampoco puedes ser tan imperativo, ¿no? Y decir, así es como lo voy a hacer y punto, ¿no? Para eso justamente existen algunas interpretaciones que son propias de la ley. Estaba leyendo un diario esta mañana que decía lo siguiente y titulaba el tema, ¿no? Ir al Poder Judicial contra el Congreso se volvió un festín. ¿Y qué hay de cierto en eso, no? Yo creo que no. Obviamente las personas que no les gusta pues los controles parlamentarios siempre van a ser muy críticos, ¿no? Y uno puede siempre, Jesús, para quienes nos escuchan, discrepar, ¿no? O sea, uno puede discrepar y decir, no estoy de acuerdo con esta forma de controlar al Parlamento. Y eso está bien en una sociedad democrática. No todo el mundo tiene que pensar igual, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero creo que lo grave de este pronunciamiento, Jesús, no es solamente que el TC desautorice al Poder Judicial en la forma en que resolvió, sino que inclusive señala que los jueces y las juezas que así resolvieron tienen que ser un poco más que sancionados, o sus casos tienen que ser conocidos por la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que se encarga de ver los casos de jueces, juezas y fiscales en el Perú para sancionar. Entonces, más o menos está diciendo que cualquier innovación, cualquier atisbo de control debería ser reprimido. Entonces, creo que eso es particularmente problemático en un país que quiere afianzar su institucionalidad y en un país en el que es necesario controlar cualquier forma de arbitrariedad. No le podemos permitir una arbitrariedad a nadie, ni a la presidencia de la República, por ejemplo, el presidente Castillo cuando quiso dar su golpe de Estado, pero tampoco se la puedes permitir a un Parlamento que en los últimos años ha ido acumulando normativamente mucho poder. Ningún ente público, ni en nuestra vida privada, nadie debería tener demasiado poder acumulado sin ningún tipo de control. En el caso de los jueces, sí, me pongo a pensar, ¿no es cierto?, cuando existe este tema del control difuso, porque ahí también hay que tener, digamos, una evaluación, a veces hasta subjetiva, que puede llevarte a tomar determinadas decisiones. Hasta eso, obviamente, se podría haber afectado. Pero me llama la atención respecto a esto que ha salido del Tribunal Constitucional y Congreso de la República, lo que dijo ayer aquí en Exitosa el ministro de Educación. Y claro, y va en la línea de lo que tú señalas, porque él dice, dijo, el Tribunal Constitucional ha sido claro en decir que nadie puede ordenar, que ningún juez puede ordenar que una ley no se cumpla. Sí, tal cual. Ese es el parecer de quienes creen, como la mayoría del tribunal, que nadie puede interrumpir el uso de las competencias previstas en las normas. Y nuevamente creo que la ciudadanía, Jesús, tiene que tener claro que la competencia en sí misma no se cuestiona. Es decir, tú puedes tener derecho a algo cuando eres una persona, o tú puedes tener competencia a algo cuando eres un poder público. Eso no está en cuestión. El asunto es cómo lo ejerces. Tú puedes tener derecho de propiedad, puedes ejercer tu derecho de propiedad a costa de tus vecinas y tus vecinos, sí o no. Lo mismo pasa en las competencias públicas. Tú tienes una competencia pública, la puedes ejercer como a ti mejor te parece, o debe existir la posibilidad de que un órgano haga control. Y eso creo que es lo que está en cuestión, ¿no? Adicionalmente, un dato chiquito para las personas de Exitosa que nos siguen, Jesús, es que tanto esto estaba permitido que el Congreso de la República el año pasado, en octubre, como no le gustaron las resoluciones de los juzgados, cambió la ley a su medida. Es decir, hasta antes de octubre del año pasado, los juzgados podían dar órdenes contra el Congreso de la República, y como al Congreso no le gustó, cambió la ley en octubre del año pasado para que ya no sean los juzgados, sino sean las salas. Es decir, desde octubre del año pasado tienen que ser órganos colegiados de 3 jueces y jueces quienes vean las causas contra el Congreso. Es decir, siempre ha estado permitido que el Poder Judicial pueda hacer control. El Congreso lo que ha hecho es decir, ya no va a ser un juzgado unipersonal, van a ser salas de 3. Pero entonces todo lo que se decidió antes claramente estaba permitido. Y entonces menos se entiende esta decisión del Tribunal Constitucional de decir todo mal, invasión de fueros, cuando hasta el mismo Congreso reconoce, habiendo cambiado la ley, que lo de antes no era ilegal. Y además acá hay cosas que, por ejemplo, son hasta tendenciosas, ¿no? Porque eso de prácticamente Exitosa. Ir en la línea contra los
representantes de los órganos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIEC. Obviamente ya sabemos cómo es que se está moviendo eso y por qué, ¿no? Cuáles son los fines que se persiguen. Sí, ahí para las personas que nos siguen, Jesús, uno de los extremos del comunicado, porque también hay que decir que es una mala costumbre, al menos en mi consideración, que no se publica la sentencia, ¿no? Para las personas de Exitosa que nos siguen. Usualmente, las abogadas y los abogados criticamos sentencias, es decir, se publica una sentencia, leemos todas las páginas y vemos la fundamentación, pero el Tribunal Constitucional ha cogido la costumbre de publicar comunicados. Se dice qué decidió, pero no publica el texto de la sentencia, con lo cual no puede saber los fundamentos y el desarrollo. Entonces, opinamos sobre lo que el magistrado ponente va diciendo en los medios de comunicación, que son sus fundamentos de su comunicado. La sentencia se publica meses después. Entonces, parte de lo que ha dicho el magistrado ponente en diversos medios de comunicación es que su decisión incluye pedirle al Congreso que se pueda hacer control político respecto del presidente o presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, de quien sea jefe de la OMPE, que es quien hace los procesos electorales, y también de RENIEC, que es quien ve el padrón electoral. Y eso es particularmente nocivo porque eso no está en la Carta Constitucional. Se está pidiendo una reforma constitucional justo en un clima en el que un sector, me parece minoritario, argumenta, me parece también que sin pruebas suficientes, que ha habido una suerte de irregularidad en la elección anterior, en la que ganó el expresidente Castillo. Aunque haya hecho un gobierno que creo que a todas luces fue malo, el señor ganó. Y sin embargo, en base a eso, se está queriendo, digamos, forzar la situación para hacer un control político allí que puede prestarse más bien a vendetta, ¿no? Claro, cuando los órganos electorales lo que tienen que pasar es que gocen de absolutamente independencia, ¿no es cierto?, para poder desarrollar sus actividades sin que haya ahí algún tipo de presión política. Tal cual, porque si no el congresista, si no solamente para redondear tu idea, Jesús, si no los congresistas que salen del proceso electoral que tú condujiste, obviamente con la sangre en el ojo, después van a cobrarte inhabilitaciones políticas con los votos que tienen. Ahora, aquí estaba leyendo, por ejemplo, que en los dos, que dicen así, ¿no?, que en los 2 últimos años se intensificó considerablemente la presentación de recursos en el sistema judicial contra el Parlamento. Por lo menos son 9 casos emblemáticos como los de la elección del defensor del pueblo, de los magistrados del TC o impedir que se investigue a Castillo. A ver, aquí habría que hacer un punto de aparte, porque este tema de ir al Poder Judicial no es nuevo, ha sido siempre. Si no, pues no hubiéramos tenido el caso de Alan García, que va al Poder Judicial y consigue ahí una acción que genera que se caiga todo el proceso de investigación dentro del Parlamento Nacional y así consecutivamente, ¿o me equivoco? Tal cual, el caso de la megacomisión que estuvo investigando en el Congreso al expresidente Alan García es quizás uno de los más emblemáticos en los que se usó el sistema judicial para controlar actos del Parlamento. Y eso no está mal, más allá del resultado, si nos gusta o no. Claro, y ahí nadie se quejó, o sea, nadie dijo nada que hay que cambiar esta situación, porque claro, en ese momento les convenía a determinado grupo político que sucediera. Tal cual, por eso es que hay que tratar de aplicar reglas que las abogadas y los abogados llamamos universales, es decir, critica una situación independientemente de si favorece una solución que te guste o no. Trata de diagnosticar el problema, si es que hay uno, independientemente de la afinidad o no con el resultado, ¿no? Aquí habló el integrante del Tribunal Constitucional, el señor Gustavo Gutiérrez Tixe, ¿no? Dice, jueces actuaron de forma inconstitucional. Precisó que el Poder Judicial solo puede pronunciarse sobre actos de Congreso cuando exista una afectación a los derechos fundamentales. Consideró que los jueces que admitieron amparos contra el Congreso actuaron inconstitucionalmente y potencialmente se podría encontrar alguna irregularidad. Eso es lo que ha dicho. Justamente él es el ponente, él es el magistrado ponente y en sus declaraciones nos basamos para saber qué va a decir la sentencia, ¿no? Porque como mencionábamos, Jesús, son las personas que nos siguen en Exitosa, la sentencia no es pública, sabemos que el magistrado Gutiérrez ha hecho el texto y por lo tanto lo que él dice es básicamente lo que va a decir la sentencia, ¿no? Ahora, ¿por qué han habido tantos casos de demandas ante el Poder Judicial contra el Congreso en este último tiempo? Quizás porque la ciudadanía recuerde que al Congreso se le ha ido achacando muchos actos probablemente arbitrarios como pocas veces antes ha habido. Es decir, el Congreso siempre ha podido tener potencialmente actos arbitrarios, claro, pero ahora último ha acumulado un montón. Claro, y es raro que eso no lo tomen en cuenta los magistrados del Tribunal Constitucional, porque claro, en el tema de la elección de
del defensor del pueblo, ¿no? Se estaban cometiendo irregularidades claras, ¿no? El inicio en el primer proceso judicial contra la primera elección de la Defensoría del Pueblo, el juzgado fundamentó, me parece, con bastante pulcritud, por qué era importante cautelar el derecho a la participación ciudadana en forma de tachas, es decir, que la ciudadanía pudiera participar en el proceso tachando. Y eso, además, el Congreso mismo lo admitió, Jesús. El primer proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, el mismo Congreso lo anuló. El mismo Congreso lo dejó sin efecto luego de que el Poder Judicial sacó su sentencia, es decir, hubo como una cierta toma de conciencia de que efectivamente lo habían hecho mal. Y eso está bien, cuando hay un control de errores, arbitrariedades que se hacen, uno tiene inclusive la posibilidad de darse cuenta y corregir, que sería lo mejor, ¿no?, que podría pasar. Yo quisiera solamente redondear este punto señalando que si en este tiempo hemos tenido un cúmulo de resoluciones judiciales contra el Congreso, es porque lamentablemente se cuestiona mucho el actuar del Congreso. No en vano ahora estamos discutiendo que si el buffet, que si la cena y el desayuno, bueno, esos son signos de una conducta parlamentaria que se remonta a los últimos años, que no ha sido precisamente favorable a intereses públicos o intereses generales, sino más bien a intereses particulares o a intereses quizás más bien del propio colectivo de las 130 personas que están allí. Entonces, si eso es así, uno puede esperar que haya formas de controlar, ¿no? Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, que hay que recordarlo también, Jesús, ha sido electo por este Congreso, da la impresión o deja la impresión de que está siendo tributario o agradecido con el órgano que le eligió. Y eso también le quita legitimidad, ¿no? Bueno, no queda duda, en realidad, ¿no?, luego de estas decisiones que se han tomado. Vamos a ver, en todo caso, si esta semana se llega a publicar, obviamente, la resolución y conocer el fondo de la decisión de cada uno de los magistrados, cuál es su interpretación respecto a este tema. Beatriz, solo en un minuto porque me queda muy poco tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Habría alguna forma de cambiar esta situación? O entendiéndose de que el Tribunal Constitucional es el órgano máximo, ¿no?, de impartir justicia, o sea, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Sí, quizás para quienes nos siguen, Jesús, el Tribunal Constitucional es el último órgano de justicia constitucional, pero siempre tiene una relación con el Congreso de la República, y quizás por eso es tan importante este pedido de elecciones generales, porque la situación que tenemos ahora solo podrá cambiar cuando un Congreso diferente, con una nueva mayoría parlamentaria, revierta los cambios normativos, revierta los cambios constitucionales que se quieren hacer, inclusive ahora, para poder consagrar mayor poder parlamentario. Han sido este y el anterior Congreso los que han ido acumulando poder. Uno necesita elecciones generales porque eso te permite ¿qué? Hacer oferta electoral y a la ciudadanía elegir a quiénes le vas a dar tu voto. Le vas a dar tu voto a aquellas personas que van a seguir concentrando o consolidando, fortaleciendo el poder parlamentario, o quienes están dispuestos a revertir la agenda esta, ¿no? Porque además tienen que cambiar, y con eso cerraría, la forma de elegir el Tribunal Constitucional. Eso también debería ser punto de debate en un proceso electoral nuevo, ¿no? Claro, vamos a seguir eligiendo el Tribunal Constitucional así para que asumamos que le debe favores al Congreso. Está bien. Beatriz, muchas gracias. Además, habría que dejar en claro una cosa, que nosotros somos un sistema presidencialista, no parlamentarista, que eso de por sí tampoco tendría por qué ser. Siempre tiene que mantenerse el equilibrio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Aunque ahora somos medio parlamentario, lamentablemente. Bueno. Buen día.